Uno de los cambios políticos más importantes del siglo XVIII derivó de la Revolución Francesa y motivando también a las independencias de otros países. El licenciado Vaca está aquí para hablarnos de estos cambios sociales que se derivaron de la Revolución Francesa. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Muy bien descrito el tema, sí. El tema de la Revolución Francesa. Sí, la Revolución Francesa no se concibe sin el pensamiento de los filósofos alemanes, principalmente de Hegel y de Kant. Y lo tropicalizan los suizos y los franceses a su manera y lo encausan en un movimiento social que se va a distinguir principalmente porque con la Revolución Francesa es prácticamente el fin del absolutismo. Al menos en Occidente, en el mundo occidental, ya como régimen político el absolutismo va a quedar o abolido o delimitado por una constitución, como es el caso de Inglaterra y de España. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las bondades sociales de la Revolución Francesa? Que fue una revolución muy violenta, donde murió mucha gente inocente, sobre todo niños, y donde fue tan violenta que muchos de los violentos terminaron guillotinados también, ¿no? Pero al final de cuentas, con el paso de la historia, efectivamente, una de las principales aportaciones es que va a servir de inspiración para instituir como nuevo régimen político para el gobierno de las nuevas naciones que se venían forjando, un sistema republicano de gobierno. Un sistema republicano de gobierno a partir de la teoría de la división de los poderes, que sabemos que es el ejecutivo, el que hace las leyes, y el que juzga, que es el judicial. También se desprende de ese ideal de la Revolución Francesa, de una manera muy clara, una readaptación de una figura que venía siendo propia del Imperio Romano, que es el concepto de ciudadano. Nada más que aquí se extiende pues, a todos los súbditos del pueblo, que hoy en día, de acuerdo a la luz de la Constitución mexicana, para ser ciudadano tienes que ser mayor de edad y tener una forma honesta de vivir. Pero el hecho de ser ciudadano te va a permitir accesar a un sinnúmero de derechos, exactamente, que están protegidos, están garantizados desde la Constitución y están confeccionados desde los tratados internacionales en una nueva perspectiva de ver el derecho a partir del siglo XXI. Y aparte del sistema republicano y del concepto ciudadano, también hay que considerar que la figura del Estado, desde la teoría del Estado, cambia también porque en las estructuras abstractas del pensamiento político, al momento de colocar al Estado compuesto por órganos de gobierno, va en teoría a desaparecer el concepto de Dios, que estaba por encima del hombre, y es colocado el concepto del hombre por encima del mismo hombre, ¿no? A través de un contrato social. Y para abundar de manera concluyente, hay que dejar también muy claro que esa clase social, económica y política que se llama burguesía, que está concebida desde hace 900 años, pero que está muy bien confeccionada la Revolución Industrial para acá, que son los dueños de empresas, los dueños de procesos de producción, los profesionistas, los dueños de bancos, es decir, aquellas personas que no dependen de un trabajo manual para subsistir, que suelen ser, no siempre, la que conforma la clase media y la clase alta, se va a volver un factor determinante por su solvencia económica en una clase social que es influyente en política. Y que además están, y por la generación de empleos también que tienen dentro de la misma. Claro, dentro de esa solvencia económica está la generación de empleos y que le permite participar en algunas políticas públicas y opinar. Okay, exacto, que necesitan tomar también o ser parte de esas decisiones políticas que se toman. En una buena democracia, sí. Así es. ¿Y en la realidad? En la realidad, pues hay que ver cada caso en lo específico, ¿no? Muy bien, licenciado. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Alberto Vaca, en las noticias de la tarde.